Descubre el mundo de la gestión de activos en Líderes. Te ayudamos a generar valor para tu empresa con los mejores especialistas del Facility Management. Un espacio líder patrocinado por IFMA, Sociedad Española de Facility Management. Pues ya lo saben, es jueves y nos toca hablar hasta ahora de Facility Management. Hoy lo vamos a enfocar desde el punto de vista de una cosa que está bastante de moda, con esto de la eficiencia, con esto del ahorro de costes. Todo el mundo se pregunta cómo se puede ahorrar costes y la otra pregunta es, ¿me va a decir usted cómo puedo medir ese ahorro? Bueno, pues se lo vamos a preguntar hoy a los expertos que nos acompañan, porque vamos a hablar de eficiencia energética. Está con nosotros ya don Pedro García Carro, que es director de Property y Facility Management de Neinver y patrocinador oro de IFMA España. Don Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido. Nos acompaña también Ángela García, que es consultora de Fama Sostenible de Fama Systems y empresa colaboradora de IFMA España. Ángela, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Al otro lado, don Felipe San Román, responsable de edificios e instalaciones de gas natural Fenosa. Don Felipe, muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Don Tomás Higuero, consejero delegado de Aire Limpio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y don Vicente Redondo, que es corresponsable de la Comisión de Comunicación de IFMA España y director de Facility Management España en Jones Lang LaSalle. Don Vicente, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Pues vamos a hablar de Facility Management desde el punto de vista de la eficiencia energética, que como digo es algo esto de la eficiencia, de optimizar recursos y del ahorro de costes que preocupa mucho. Lo vamos a empezar enfocando desde el punto de vista de los edificios y me gustaría preguntarles a ustedes si ahora mismo los edificios tienen los elementos y los equipos necesarios para saber dónde ahorrar costes, cómo tengo que ahorrar costes, y esa pregunta que yo planteaba al principio, si se puede medir ese ahorro de costes. El que quiera puede empezar, ¿eh? Buenas tardes. Yo creo que existe una gran oportunidad de ahorro de costes. Evidentemente, algunos edificios necesitan de algunos puntos de medida, algunos contadores energéticos, pero simplemente utilizando la factura ya puede suponer una base para comenzar a identificar posibles ahorros, con lo cual sí es posible y se puede hacer de forma inmediata. Sí, bueno, yo creo que en todos los edificios lo que sí se conoce es, como bien has dicho, la factura de la luz que te viene mensualmente, viene el coste que tienes que pagar ahí, y es cuando todo el mundo se asusta, ¿no? Lo que verdaderamente es que no conocen cómo se ha producido ese consumo a lo largo de todo el mes, ¿no? El conocer los aspectos energéticos importantes que uno tiene en el edificio es lo que verdaderamente te lleva a saber las preguntas que te deberías de hacer cuando ves la factura, pues serían pues cuánto hemos consumido, que eso sí te lo dicen, pero dónde lo hemos consumido en el edificio, pero nada más. ¿Cómo se consume? Yo tengo aquí esto encendido y nadie sabe cuántas horas. Nosotros en Gas Natural Fenosa, a raíz de que hemos colocado, lo estábamos hablando antes, tenemos 75 puntos de control y gracias a eso pues ya llevamos en dos años llevamos bajado pues casi un 10-15% del consumo energético de un año a otro, sin hacer inversión, todavía, sin hacer inversión. Luego hablaremos del clima y de... Porque ya que saca el tema, don Felipe, ¿en qué se nos va? Usted que lo conoce muy bien, la mayor parte del gasto energético. Simplemente pasillos que están encendidos y no deberían de estar, gente que se va a comer o se va por la tarde y no apaga el ordenador, baños que están las 24 horas del día encendidos, y hay cosas como poner simplemente unos detectores de presencia o unos pulsadores temporizados. Eso ya, con solo eso, el ahorro es tremendo, ¿no? Y luego, bueno, pues que llegan el fin de semana y sobre todo en estos edificios tan grandes, pues los equipos quedan instalados, no hay nadie que controle o como o sea, el último no apaga la luz y cierra la puerta, ¿no? El último se va y no sabe si hay otro último ahí que vaya a hacerlo, ¿no? ¿Entiendes? Se estima que en torno al del 60-70% es debido a climatización, todo aquello vinculado a la climatización, y el 30-40% en torno a todo lo que es iluminación. Y un grado de diferencia en la climatización puede suponer de un ahorro entre un 7 y un 11%. De 20 a 21 grados puede suponer un ahorro en climatización de entre, pues eso, un 11-7% más o menos. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Felipe, en el sentido que
que es muy importante distinguir de dónde vienen los consumos. Yo creo que las empresas que están haciendo eficiencia energética son de momento una minoría. O sea, Gas Natural, Unión Fenosa Gas Natural, pues es una empresa pues muy emblemática, efectivamente lo hace, pero lo que es importante para que esto avance en sensibilización es, yo creo que hay que monetizar lo que significa el consumo energético. O sea, la energía desde el año 2005 ha subido un 60%. La tendencia es que va a seguir subiendo al alza. En muchas compañías se ha convertido en la tercera partida de gastos tras salarios y mercadería. Entonces yo creo que es importante el traducir a términos económicos lo que nos gastamos, y en ese momento pues seguramente las iniciativas de eficiencia energética van a crecer en número y en intensidad. Sí, a mí me gustaría añadir el factor clave de las personas que ocupan esos inmuebles. Por mucho que nosotros nos empeñemos en optimizar las instalaciones, en instalar analizadores de red, como decía Felipe, es importante la concienciación de estas personas que ocupan el inmueble. Yo creo que la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, que acercan a los usuarios del inmueble realmente el consumo que se está produciendo, los ahorros que se están generando con esas medidas, e incentivar de alguna manera a los propios empleados de esas instalaciones a que sean más eficientes, energéticamente hablando, es un gran valor añadido que, sumado a las medidas de eficiencia energética que ellos han comentado, puede aportar un ahorro global bastante importante. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho, pero sí que me gustaría introducir un matiz. Y es que, bueno, es muy diferente el caso de una gran empresa como la que representa Felipe, como puede ser Gas Natural, o como pueden ser pues las principales empresas del país, a lo que es el núcleo, el gran número de las empresas que hay en España, que son sobre todo empresas pequeñas, medianas, o incluso empresas grandes, pero que no tienen todavía esta mentalidad. Yo discrepo en el tema de que el tema de la eficiencia energética esté avanzado en España. Estamos todavía en una fase muy temprana. Es cierto que hay muchas empresas, cada vez más, que se están animando, sobre todo las grandes, a acometer este tipo de políticas, pero el grueso de las empresas todavía no. Y todavía no porque no hemos sido capaces todavía de convencerles de que aquí pues hay que hacer una inversión. En algunos casos será una inversión menor. Decíamos que en una inversión pequeña se puede conseguir un 10% de los ahorros. Bueno, eso puede ser en edificios nuevos, relativamente nuevos. En edificios antiguos las inversiones siempre van a ser mayores. Entonces hay que hacer una inversión, y esa inversión tiene un retorno que mi amigo Carlos García de IFMA dice que habla de 7 años. Yo creo que son más bien entre 3 y 5 años. Entonces, cuando al empresario le dices que tiene que acometer una inversión importante y que esa inversión no la va a recuperar hasta en un plazo de 3 a 5 años, pues es ahí donde tenemos que convencerle de alguna manera de cómo financiar esa inversión. Ese para mí es el punto clave. ¿Cómo le convenceríamos? Bueno, yo creo que ahí no sé si don Pedro tiene la solución y la respuesta. Sí, yo creo que una de las barreras de entrada que ha tenido la eficiencia energética es que siempre se ha ligado a una inversión. Nuestra experiencia nos dice que el primer paso que hay que dar siempre es el de ahorrar sin inversión, y existe esa posibilidad. Como he dicho, simplemente controlando encendidos, apagados, lo que hacemos en casa, llevarlo al día a día de los edificios. Con ese ahorro lo que te permite ya es poder acometer alguna inversión con un retorno muy rápido, que te va a permitir lograr aún más ahorros. Y por último, las grandes inversiones que tienen un retorno de más allá de 6 o 7 años, con lo cual sí que se puede ahorrar. No es necesario invertir, lo que pasa que hay que ir a brocha fina, a los pequeños detalles, y eso puede suponer entre un 10 o un 15% de ahorro. Yo creo que lo que le va a dar un albadonazo importante es, en enero del año que viene, va a ser obligatorio que todos los edificios, viviendas o edificios de oficinas que se alquilen o que haya una compraventa por medio tengan un certificado de lo que consumen. O sea, lo mismo que una lavadora o un frigoplatos, pues tú sabes de qué clase es y lo que va a consumir. Esto en otros países europeos pues es un elemento importante a la hora de tomar la decisión si me compro o alquilo una vivienda o ocupo un edificio de oficinas. Entonces, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es el horizonte de normativa de muchas de ellas transposiciones europeas que tenemos por delante. Entonces, dentro de unos años, o sea, la industria inmobiliaria es un sector en el que tú pones un activo en el mercado que como mínimo va a estar de 25 a 30 años. Si pones un activo en el mercado
en el 2015, teniendo en cuenta que en el 2020 va a haber una legislación tremendamente exigente en tema de materia de eficiencia energética, pues corres el riesgo de que pongas un activo que en muy poco tiempo esté obsoleto y por lo cual se quede fuera del mercado. Entonces, yo creo que esto va a ser un estímulo importante. Bien, yo, como se ha dicho aquí en la mesa, por supuesto que los pequeños consumidores tienen un mayor problema a la hora del ahorro, pero como bien ha dicho Pedro, simplemente con apagar y encender es que no se dan cuenta de las veces que se dejan encendidas las luces. Y ya no hablemos en empresas también pequeñitas, donde los fines de semana se quedan los aparatos de climatización encendidas. Pero las grandes empresas, que verdaderamente son las grandes consumidoras también, yo le he demostrado a la empresa, y por eso me lo han aceptado y por eso se ha hecho, que con inversiones de cierta importancia, pero con un retorno de la inversión de 2 años incluso menos, eso es una mina de oro. Sí, 2 años no está nada mal. Nosotros hemos cogido, y por ejemplo en las UTAs hemos cambiado los filtros por unos de polarización activa que efectivamente son buenísimos. Y el ahorro es que ha sido en menos de 2 años. Lo habíamos calculado en 2 años, pero es en menos de 2 años. Bueno, como bien sabéis, se colmatan los filtros, entonces cuanto más sucios estén, más energía consumen. Estos lo bueno que tienen es que la pérdida de presión que tienen es muy baja, ¿no? Pero también hemos ido más allá, nos hemos ido al agua. Y en el agua hemos colocado unas baterías magnéticas, se le llama el tema calca, que son unos imanes que se colocan en las tuberías de agua, y ahí es que tenemos ahorro dejamos de añadir productos químicos, ¿ya? Un ahorro importantísimo, lo que hablamos de los antiincrustantes y los corrosivos. Ahorro considerado del agua, alrededor de un 30 o un 50% que te puedes ahorrar. En la conservación de las instalaciones, un menor mantenimiento, y luego ya la mejora del rendimiento de la instalación. Es decir, si yo tengo las tuberías limpias por dentro, no me van a obstruir, el rendimiento es el mismo por el cual se diseñó, y voy a tener un menor consumo energético, ¿no? O sea que yo creo que el problema está en que las direcciones de las empresas se tienen que dar cuenta, se están dando cuenta, porque ahora ya la energía empieza a costar dinero, y claro, antes había que bajar ¿y dónde se bajaba? Pues del mantenimiento, pues hacemos menos mantenimiento, venga, para allá, para acá. Entonces luego se han dado cuenta que al final, en cuanto 1 año o 2 años las instalaciones le estés recortando el mantenimiento, envejecen de una manera, pero bueno, exponencial, ¿no? Y luego vienen los disgustos, ¿no? Porque esta máquina consume mucho, pues esto se había calculado de una manera y ahora está aquí, bueno, pues esto es lo que está pasando, ¿no? Bueno, como dije antes, estoy muy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Efectivamente, con acciones pequeñas se pueden conseguir ahorros importantes, ese primer 10%, 15%. Pero yo insisto en que aquí nos estamos olvidando, o nos estamos centrando en lo que están haciendo las empresas más punteras del país, que efectivamente, pues el grado de concienciación entre estas empresas es grande, ¿no? Empresas como las que representáis. Pero tú dices que la mayor parte del consumo en España, que efectivamente que lo generan las empresas grandes. Bueno, las empresas grandes, pero no las 20 o 30 del IBEX, sino el consumo aquí se produce en España con las empresas, con todas las industrias, con todas las fábricas a lo largo y ancho del país. Una industria ya es una empresa grande a nivel de consumo. Pero ahí no están implantadas. Ahí no hay implantadas políticas, o no está extendido o generalizado la implantación de políticas de gestión energética. Por supuesto. Todo ese núcleo, toda esa gran cantidad de empresas y de industrias es la asignatura pendiente. Por eso digo que estamos en una fase muy temprana. ¿Y por qué? Pues porque, aunque digamos que y es cierto que con una inversión pequeña se pueden conseguir unos primeros resultados, si quieres de verdad conseguir resultados importantes, pues tienes que hacer una inversión. ¿Y cómo convencer al director de una fábrica en Cantabria de que para conseguir, efectivamente puede conseguir un ahorro de un 30, un 40% en el consumo energético, que le puede suponer millones de euros al año, pero que tiene que hacer una inversión de unos cuantos cientos de miles o incluso millones de euros, y que va a tardar 3 o 4 años en recuperarlo? Y es ahí donde todavía no hemos avanzado. ¿Cómo obtener esta financiación? Bajo mi punto de vista, y si queréis hablamos de ello, hay 2 claves. La primera es la financiación, o incluso las subvenciones. Hasta ahora
digamos que es la única, el tema de las subvenciones públicas es lo único que se ha hecho. Las empresas de servicios energéticos, las empresas de servicios energéticos lo que van es al empresario y le demuestran, hombre, por supuesto, le ponen aparatos, le miden, le dicen todo el consumo que tienen, le tienes que dar tú además un año, o si puedes darle más, de recibos de la luz, que lo compruebe, y claro. ellos cogen y te garantizan un 30, un 40% de un ahorro y tú no tienes que pagar nada. Lo único que haces es que ellos van cobrando de esos ahorros. Es decir, para ti, tú estás pagando la misma factura que has venido pagando siempre, es decir, que si pagabas 50.000, por poner un ejemplo, o 50, vas a seguir pagando 50, aunque realmente a ti te esté cobrando la compañía, vamos a suponer que 30 o 20. ¿Qué ocurre? Que de esa diferencia, que es la que te han ahorrado, ellos son donde están recuperando la parte de ese dinero que han adelantado. Pero eso es así porque, insisto, y es ahí donde iba antes, además del tema de la financiación y de las subvenciones públicas, hay un tercer tema que es el de la cofinanciación por parte de inversores privados. Y efectivamente, pues estamos en Madrid, estamos hablando de empresas grandes y entonces hay inversores privados que están dispuestos a cofinanciar las inversiones. Pero eso a nivel del grueso, del 90% de las empresas de España, todavía no hemos llegado ahí. Todavía el tema de la cofinanciación y de los inversores privados apoyando estas inversiones no se ha extendido a todo el tejido empresarial. También hay que ver la situación en la que estamos ahora. Don Pedro, además, y hablando de la situación en la que estamos ahora, quiere introducir un elemento más, ¿no? Sí, yo creo que estábamos hablando de las oportunidades de optimización y, sin lugar a dudas, yo quisiera destacar el sector público. Pues estamos hablando de un patrimonio muy, muy relevante que está llevando un coste, pues obviamente muy importante, un ahorro de entre un 20 y un 30%. Estamos hablando de unas cantidades de ahorro económico directo en el sector público que puede ayudar a muchos pequeños ayuntamientos y a muchos grandes. El sector público sí que se ha animado un poco más, no sé si a la fuerza ahorcan a lo mejor, ¿no? Sí. Bueno, sector público que pueda pagar, porque bueno, claro, se da la situación que muchos ayuntamientos están queriendo lanzar esquemas de servicios energéticos. Bueno, por lo menos tienen la intención que es gratis. Pero lo que pasa es que tienen muchísima deuda vencida de que no pagan la luz. Entonces, lógicamente, pues hay que mirar muy bien dónde te metes, claro. Es que un ahorro muy rápido con la tecnología LED que todos conocemos, pues claro, sobre todo para los ayuntamientos, con esa cantidad de luces que tienen por las calles, pues claro, ahí sí que el consumo es un 60 o un 70%, el ahorro es importante. El problema que aunque tú le digas, bueno, vale, yo pongo el dinero, pongo todo y lo vamos cobrando de la factura. Claro, si son los primeros que no pagan a las compañías eléctricas. Entonces, sí, para ahorrar hay que apagar los semáforos, se apagan, ¿no? Se ha pasado ya. Para lo que yo creo es que el papel de la administración pública como usuaria de estos servicios y liderando con el ejemplo, aplicando las políticas de eficiencia energética es clave. O sea, en Estados Unidos el sector de las ESES o las ESCOs, como le llaman allí, donde fundamentalmente dirige sus servicios y el mayor porcentaje de usuarios es la administración norteamericana, tanto a nivel federal como estatal como de ayuntamientos. Y en España eso todavía no ha pasado. O sea, ahora mismo la administración, con el follón que tiene que empezar a liderar para que esto realmente coja atracción. Porque yo estoy de acuerdo con lo que decías, que el esquema de servicios energéticos, pues ha habido mucho ruido, pero de momento no hay muchos contratos y no hay muchas nueces. Yo insisto y siento ser un poco discrepante en este sentido. Yo insisto que hay mucho que hacer sin invertir. Y ese es el primer paso. Sí. Es un mensaje que sí se queda si hablamos de un edificio de oficinas en los que muchos trabajamos, tenemos la típica situación de la climatización que va además sectorizada, donde la gente tiene frío y de repente lo pone a 30 grados y de repente la gente tiene calor y lo pone a 5. Eso implica tener a las máquinas funcionando todo el día al 100% del régimen. Establecer una temperatura de trabajo, estás hablando de en torno a un 40 o un 50% de ahorro de la partida de climatización, del consumo de climatización, que es el 70% del consumo. Simplemente poniendo un poquito de criterio en el uso del clima, que es el que de alguna manera de otra... ¿Qué es lo que te quita el problema? Lo automatizas, pones potenciómetros que no sean capaces, o sea, que no se puedan subir ni bajar, tú lo subes desde un móvil. Es que fijaros, al hilo de lo que dices, Pedro, y de lo que decía y de lo que comentaba antes Ángela, claro, estamos hablando de concienciar a la gente, pero es que eso no es fácil. O sea, hay encuestas que hablan
de que hasta el 50% de los empleados no colaboran adrede con las políticas de gestión energética. Y a los que colaboran les tachan de amarillismo. Eso lo dice ASRAE. Vamos, hay encuestas que ha constatado ASRAE y que ha constatado incluso IGMA que hablan de eso. O sea, y efectivamente hay mucho que hacer ahí, pero eso tiene que implicarse para empezar la dirección de la empresa y hay que concienciar. O sea, no es tan fácil. La naturaleza humana, por lo menos la de mucha gente, es en contra de colaborar con estas cosas. Ya, pero para eso está la dirección de la empresa, donde tú pones el potenciómetro tonto, que solo te lee, y nadie puede ir allí a tocarlo. Yo estoy muy cabrado, yo como responsable de mantenimiento. No, es que la verdad es que eso de colocar y que llegue uno, como bien ha dicho Pedro, y lo subo, y haga el otro, y lo baja, y a los 2 días la máquina no funciona, y tal. Joder, esto se ha acabado. O una caja ahí con un candado y no se toca, o como estamos haciendo ahora, pasar todo a tren, y ya desde un único puesto de control manejamos en toda la zona centro de Madrid 45 edificios. Y ahora ya que digan, el que uno dice, oye, que tengo frío, se mira, pues no, mire usted, está entre 23 y 25, lo sentimos, está dentro de lo que es la normativa. Además, una normativa que te lo marca la dirección y se acabó, y ya está. Yo estoy de acuerdo con Pedro. Yo creo que se ha avanzado muchísimo en mentalización. O sea, si lo comparamos con hace 3 años, o sea, no tiene nada que ver, y dentro de 2 años estaremos mucho mejor. Y el cambio de pautas de las personas que ocupan los edificios es una parte muy importante. Sí, es una parte importante, pero siempre que les muestres un inicio y por dónde van en ese camino. Es decir, tú a los empleados tienes que incentivarles de alguna manera. No puedes decirles hay que ahorrar luz porque es una política de la dirección, porque la factura está disparada. Yo creo que las políticas de incentivo realmente funcionan dentro de las compañías. Es decir, hay que sectorizar por departamentos, por plantas, por zonas, por áreas, darles una línea base de consumo, a partir de la cual ellos empiecen a realizar esas políticas, pero que se vean reflejados a lo largo del tiempo, porque de nada sirve que tú les digas, muy bien, habéis ahorrado un 2% al cabo de un año, sino que eso esté monitorizado, que hay una evidencia clara que eso realmente ocurre de esa forma, ¿no? Yo creo que, además, por añadir, yo creo que una de las grandes barreras que ha tenido la eficiencia energética en España es que se ha vinculado a la sostenibilidad, y una de las primeras referencias de sostenibilidad que hemos tenido en España ha sido el de las placas solares fotovoltaicas, que necesitaban de una inversión con un retorno de 17 años, donde mucha gente hizo muchas apuestas y donde no han salido bien parados. Por eso vuelvo al tema del criterio. Esa inversión, que pueda ser más o menos buena, es la última de todas, y hay que comenzar por cosas mucho más sencillas. Sí, en cualquier caso tenemos que medir esos ahorros, ¿no, Pedro? Estoy totalmente de acuerdo. Eso es así. Partido, o sea, saber en cómo te lo gastas, en qué te lo gastas. Sea una industria pequeña o sea una industria grande. Tú tienes tu contador, y aguas abajo del contador pones contadores más pequeños, pues para cada aspecto energético que tú creas que es importante, y a partir de ahí lo dejas que trabaje durante 3 meses, 4 meses, y luego estudias la gráfica y verás que te darás cuenta y dices, oye, hasta ahora cómo estaba esto encendido, o por qué hay aquí consumo. Sí. Y verás cosas, pero rarísimas. Yo me he encontrado con cosas, pero rarísimas, y en edificios muy pequeñitos. Sí, no depende del tamaño de 4 o 5 personas, o sea que eso es como si fuera una empresa pequeña. Buena vivienda. No depende tanto del tamaño del edificio, sino de la mentalidad de la empresa. Y yo insisto, o sea, siento discrepar con todos vosotros hoy, tanto como lo estoy haciendo, pero es que estamos centrándonos y estamos pensando con la mentalidad de las empresas del IBEX 35, y eso no es lo representativo de España. O sea, la gran mayoría, porque hablamos, ponemos contadores aquí y allá, sí, pero eso es inversión. Y la gran mayoría de los empresarios en España no están por la labor, a no ser que les ofrezcas financiación, o que les ofrezcas subvenciones públicas, o que les ofrezcas cofinanciación, o sea, que la empresa, como las vuestras, que lo instalan, que se ofrezcan a financiar, bien sea parcial o totalmente, la inversión, bien sea más pequeña o más grande, pero siempre va a haber una inversión, porque, vale, hablamos, el primer 5% se puede conseguir gratuito, bien, de acuerdo, pero bueno, esto no es de lo que estamos, es un remanente, pero esto no es de lo que estamos hablando aquí. De lo que estamos hablando aquí no es del 5%, ni siquiera del 10%, estamos hablando del 40%. De eso es lo que se trata, eso es a lo que se dedican muchas empresas, a ir a por ese 40%, y para eso hace falta inversión, y para eso hay que darle soluciones a los empresarios para convencerles, porque la gran mayoría no están por la labor. Yo, por apuntar una cosa que había dicho Ángela, evidentemente hay que medir, eso está más calculado. Además, yo creo que el entorno actual
implica un cambio de mentalidad, y es que antes siempre se pedía dinero y la compañía lo entendía como un gasto. Ahora se pide dinero porque se entiende que es una inversión y que tiene un retorno, y si tú quieres demostrar fehacientemente que la inversión que vas a hacer va a tener un retorno y que está calculado, necesitas medir para poder confirmarlo. Con respecto a lo que ha comentado Vicente, no puedo estar en más desacuerdo, ya que hoy tenemos un día complicado, pero al final, si somos capaces de conseguir ese mínimo ahorro de un 5%, un contador eléctrico te puede costar 70, 100 euros, no más. Montar 4 o 5 contadores eléctricos con lo que te has ahorrado simplemente encendiendo y apagando las cosas en condiciones, ya te está dando una bolsa suficiente como para seguir adelante. No son contadores eléctricos, se le llama contadores eléctricos como tal, pero para que la gente lo entienda, no es el típico contador que se encuentra en la entrada de su casa o abajo en el módulo centralizado, no, es un módulo como un automático, una cosa muy pequeña que se pone, y eso es sencillísimo de colocar. Pero sigo diciendo que estoy también de acuerdo con Pedro, o sea, es criterio, la mayoría de las veces es criterio. Si no mides, no conoces, y si no conoces, pues haces lo que te da la gana, claro, o sea, eso está claro. Y si muchísimos empresarios, pequeños empresarios, se fijaran un poco en qué hacen sus empleados con el ordenador, con las luces, con el clima, con una serie de cosas, las máquinas de vending, o sea, todo lo que tengan, se darían cuenta. Yo estoy detrás de mi hija de 4 años, que la luz se tiene que apagar, y que la luz se tiene que apagar, y es que hay que empezar, bueno, pues de pequeño, ahí estoy en una cosa pequeña, ya le estoy diciendo que empiece. A mí me ha quedado la duda de cómo se le puede concienciar a un trabajador que al fin y al cabo no es el que va a pagar esa factura al final de mes. Eso es por lo que hablaba antes de estas encuestas que dicen que el 50% de la gente no colabora. Es que era grave lo que nos estaba contando. En su casa, por supuesto, que la paguen en Hacienda, porque la paga usted, claro. Que la paguen ellos, pero ahí sigue lo de la... ¿Cómo les convences para que no lo hagan en la oficina, ¿no? ¿Cómo se le motiva? ¿Cómo se le conciencia para...? Y yo te puedo contar un caso de un cliente nuestro que lo que hizo fue sectorizar su compañía y monitorizaba diferentes áreas. Entonces les dio a los empleados de esas áreas una línea base de la cual partían, y en función del ahorro conseguido tenían unos KPIs, unos indicadores de desempeño, y al final del año el departamento que más hubiese ahorrado se llevaba una cena en un restaurante. Es algo muy sencillo, muy básico, pero tenían un delegado que todas las semanas se encargaba de apagar las luces, tenían una persona que revisaba que la luz del baño no estuviese encendida, en fin, cosas muy pequeñas pero que al final a la gente le motivan para cambiar su comportamiento y hacerlo más eficiente. Bueno, por algo hay que empezar, ¿no? Me parece bien, no sé si me lo voy a copiar. Pues ha gustado, ¿no? Bueno. Pero para mejorar hay que medir. Si no, lo que no se puede medir no se puede mejorar, decía Lord Kelvin. Por algo hay que empezar, está claro. Y si todo lo que sea ahorrar, bienvenido sea, en el sector privado o en el sector público, donde hay para pagar o donde no hay para pagar, como nos decía don Tomás. Nos quedan 2 minutos para cerrar, y yo creo que es bueno que María nos ponga al día, que nos cuente alguna noticia, alguna cosa. El pasado día 17 de abril, y organizado desde el Grupo de Trabajo de Comunicación de IFMA, se celebró en el Palacio de Miraflores un desayuno con medios. En esta rueda de prensa se contó con varios medios de comunicación, donde intervino don Salvador Torres, que es presidente de IFMA España, y don Pedro García, que es vicepresidente. El mensaje principal fue que la gestión integral de servicios y activo de Facility Management puede suponer un ahorro de 13.000 millones anuales. El grupo de trabajo de formación continúa impartiendo los módulos de formación. Hoy ha tenido lugar en Barcelona el curso sobre diseño de un modelo de reporting. El día 29 tiene lugar en Sevilla el curso de Facility Management como unidad de negocio. El día 8 de mayo se realiza el curso Acuerdos de Niveles de Servicio en Madrid, y ha finalizado el plazo para entregar los trabajos y participar en el concurso de Buenas Prácticas 2011, para el que se han recibido varios proyectos. Ganará el mejor proyecto implantado
realizó en el año 2011. Los resultados se conocerán hacia finales del mes de mayo. Ayer, día 25 de abril, y organizado desde el Grupo de Trabajo de Estudios e Informes, se realizó el segundo encuentro sectorial de educación en la Universidad Europea de Madrid, donde se habló sobre el impacto del Plan Bolonia en las aulas. Se contó con la participación de varias universidades de Madrid. Posteriormente, se hizo una visita guiada por el campus con Clara Norman, responsable de operaciones del campus. Y por último, vamos a recordar la página web www.ifma-mediospain.org, www.ifma-mediospain.org, donde pueden encontrar más detalles sobre todas las actividades de IFMA, cómo asociarse y los beneficios de esta asociación. Pues yo de verdad espero que lo que hemos hablado hoy aquí en esta mesa sirva, por lo menos aunque sea en casa, para empezar a concienciar. Si además de en casa concienciamos un poco en el trabajo, mejor que mejor. Y si hay alguna iniciativa como la que nos comentaba Ángela, pues todavía mucho mejor. Les doy las gracias a los 5 que me han acompañado aquí esta tarde: don Pedro García Carro, doña Ángela García, don Felipe San Román, don Tomás Higuero y don Vicente Redondo. Un placer haberles tenido aquí esta tarde en Líderes en Gestión Radio. Buen puente a todo el que lo tenga. Que no, pues igualmente. Gracias a todos. Ahorrar, aunque sea un puente. Gracias a los 5. Hasta luego. Descubre el mundo de la gestión de activos.